Vamos a abrir las escrituras en el libro de Romanos, capítulo 12. Y hoy en día vamos a tocar el tema que le he puesto: presenta tu vida en sacrificio como acción de gracias. Sabemos que ya se acerca el día de acción de gracias. Tenemos mucho por lo cual darle gracias a Dios, al Dios Altísimo, al Dios Creador del cielo y la tierra, nuestro Redentor. Darle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo por el hecho que nos iluminó y nos guió a Cristo. Aplicó esa salvación maravillosa a nuestra vida, la salvación eterna. Así que presenta tu vida en sacrificio como acción de gracias. Un verdadero rendir y sacrificio a Dios es aquella persona que, a pesar de estar pasando tribulación en su vida, puede postrarse ante Dios Altísimo y decir: gracias te doy por esta tribulación, por esta dificultad, esta etapa de mi vida que es difícil de sobrellevar, pero gracias te doy porque me acerca a ti, oh Dios Altísimo, porque me moldea cada vez más a la imagen de mi Señor y Salvador Jesucristo. Es aquella madre, madres que tienen hijos con dificultades, hijos que tienen están enfermos, tienen ciertos físicos, están enfermos en lo físico o algo o mental, hablando tocante a la mente. Es a veces dificultoso lidiar con un niño que tiene dificultades. Se tarda en aprender. Es dificultoso, pero poder decir gracias, porque esto me ayuda a depender más en ti, oh Dios. Ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento, discernimiento para saber cómo lidiar con esta situación, cómo guiar a mi hijo, a mi hija en estas etapas. Son tiempos de dificultad. Quizás ustedes en los años pasados han pasado tiempos dificultosos, tiempos de tribulación, de angustia. Y en eso hoy en el presente, poder estar reunidos como familia y ante la presencia de los niños, de los jóvenes, poder hablar de eso y poder decir qué es lo bueno que sacamos de ahí, de esa tribulación, de esa angustia, qué fue lo positivo. Y decir: gracias, Dios mío, porque en esto yo llegué a aprender, maduré, entiendo. He aprendido que no solamente sea una enseñanza de la cual hemos escuchado tocante a cómo depender en Dios, cómo confiar en Dios, que no solamente sea de boca decir Dios es mi sanador, Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, sino que sea una realidad en tu vida. Poder contar un relato y decir: Dios fue mi sanador, mi fortaleza, mi escudo, mi roca. Dios es el quien me sostuvo, mi libertador. Que sea una realidad y poder que los niños puedan ver que es un hecho, es una realidad, que el cristianismo en realidad es verdad. Que no solamente somos personas que hablamos, pero cuando se trata de llevar a cabo lo que hablamos en ciertas situaciones, no lo llevamos a cabo, sino realmente vivir lo que creemos, vivir lo que proclamamos creer. Vamos a ver el tema de la acción de gracias como sacrificio. Las escrituras nos presentan 5 expresiones de acción de gracias, de las cuales nosotros debemos de ver y expresarlas. Quizás las hemos expresado, quizás en el futuro las llegaremos a expresar. Vamos a ver, no va a ser tan largo el mensaje hoy en día, va a ser algo corto, pero vamos a ver estas 5 expresiones de acción de gracias, ya que se acerca el día de acción de gracias, y no solamente obviamente es algo que lo hacemos una vez al año, sino en todo nuestro diario vivir, es de dar gracias a Dios. Primero vamos a ver este punto, y es una pregunta que les hago en este momento. La pregunta es: ¿has presentado el sacrificio de tu persona? ¿Has presentado el sacrificio de tu persona? ¿Has dicho: Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, lo que tú tienes planeado para mi vida, las pruebas que vienen a mi vida,
Dios mío, sea lo que sea, cual sea tu voluntad, ya sea que esto signifique de que yo tenga quizás cambiar de pensamiento, cambiar de planes, quizás planes que yo tenía van a ser cambiados, quizás para algunos. En el futuro quizás esto indique de que quizás hay que moverse, hay que ir a otra dirección. Señor, me recuerdo y veo en las escrituras de que tú hiciste eso por mí. Dejaste tu trono, estabas en el cielo, estabas en tu trono, estabas en tu gloria y decidiste dejar tu trono. Viniste a morar aquí en esta tierra. Tú, Señor, estuviste dispuesto a dejar tu trono, dejar tu gloria, venir y vivir aquí en este mundo para venir y salvarme. Señor, al igual, estoy dispuesto a rendirme ante tu presencia, rendirme ante tu voluntad para tu gloria. Es dar tu vida en sacrificio ante Dios para su gloria. Cristo Jesús estuvo dispuesto. Cristo Jesús dejó su trono. Si te pones a pensar en realidad en eso, dejó su gloria, vino a este mundo, vivió entre nosotros. No fue por 1 año, 2 años, sino 30 y más años. Romanos 12, versículo 1, leemos el texto, dice la palabra de Dios. Estamos todos ahí en Romanos 12. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Bueno, porque Dios no solamente nos salvó para liberarnos del infierno, no es que nos dio una aseguranza de que no vayamos al infierno, sino que nos salvó con el fin de que nosotros le sirvamos a Él. El Espíritu Santo llegó a nuestra vida, obró en nuestra vida, nos guió a Cristo, aplicó la salvación que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, no solamente para liberarnos del castigo eterno, sino para que sirvamos a Cristo Jesús, para que vivamos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que se nos dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fuimos salvos para servir a Dios, para agradar a Dios, para darle honra y gloria a Dios. En el versículo 3, aquí de Romanos 12, hablando de lo que sigue diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengas más alto concepto. No pienses más de lo que es. No llegues a tener una actitud de altivez. No te creas más que otros. En otras palabras, para poder servirle, para poder ofrecerte como sacrificio vivo ante la presencia de Dios, en otras palabras, ten la actitud correcta. Debes tener la actitud correcta ante la presencia de Dios. No podemos decir que damos nuestras vidas como sacrificios ante su presencia y ser personas activas como hoy en día. Me digo, yo tengo un poco de problema con he ido a iglesias y a veces podemos ver que tienen hay comunión, tienen un evento, hay comida, y de repente llegué a ir a una iglesia donde estaba así, donde estaban todos ahí sentados, y de repente estaba a un lugar alto y estaba todo acomodado como mucho más mejor de lo que estaba ante los demás, donde estaban sentados los demás, y era como para el pastor y los líderes, como que ellos estaban en un lugar más alto, como que eso nunca a mí me agradó, de no tener ese pensamiento de que somos más que los demás, sea quien seas.
somos todos esclavos de Cristo. Si vamos a usar los términos correctos, somos esclavos de Cristo. Y todos servimos al mismo Señor. Cada quien tiene sus dones. Pero no tengamos un más alto concepto de nosotros. No nos creamos más que otros. Tenemos que tener la actitud correcta. Tener esa actitud correcta. Luego, los correctos dones, como dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿no? Aquí hablando de, no necesariamente aquí se está hablando de decir, predecir algo el futuro, sino está hablando de tener la habilidad de proclamar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios con alguien más. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. En otras palabras, cuando tú compartes la palabra de Dios, sea conforme, se alinee conforme a la fe cristiana, conforme a lo que está en las Escrituras. Compartir conforme la fe. Los dones correctos, sea que sea el don que tengas. Todos tenemos dones. Hay personas que dicen, bueno, hermano, yo no tengo la habilidad de poder comunicar la verdad bíblica. No tengo la habilidad de quizás hablar y compartir verdades tocante a Dios o poder dar un consejo a un hermano, una hermana. Pero tienes quizás el don de la oración. Oras. Se te es fácil orar y estar un largo tiempo en la presencia de Dios. Otros no tienen esa habilidad. A otros les cuesta. Dicen, no sé qué orar. Pero uno aprende, otros quizás saben servir. Cada quien tiene su don. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno nos necesitamos unos a otros. Orar unos por otros. Ver unos por otros. El Señor te salvó no solamente para que seas salvo y libre de la condenación eterna, sino te salvó con el propósito de que le sirvas a Él. Que des tu vida en sacrificio, un sacrificio vivo a Él, para su gloria. Estás aquí para servir al Señor. Si te has preguntado por qué es que estoy aquí, por qué de mi existencia, bueno, una de ellas es, estás aquí para servir al Señor. Estás aquí para darle gloria a Dios. Estás aquí para exhibir a Cristo, honrar a Cristo. Estás aquí para ser de bendición a otros. Por esa razón es que estás aquí, para ser de bendición a otros. No somos personas egocéntricas, sino personas que pensamos en otros. Por ejemplo, en las elecciones, hablando de esto de las elecciones, muchas personas, por ejemplo, cuando estaba Obama, yendo años atrás, cuando estaban corriendo para la presidencia, estaba Obama, muchas personas, por el hecho de que escucharon de que iba a hacer algo por los inmigrantes, se iban a beneficiar los inmigrantes, ellos creyeron en eso. Con el simple hecho de eso, no pensaron en lo demás, no pensaron en lo que es el cristianismo, lo que es la moral del cristianismo. No les importó eso, ellos simplemente miraron su bienestar. Y no pensaron de niños que son asesinados, bebés asesinados, miles y miles. No pensaron en lo que es bíblico, tocante lo que Dios piensa tocante el homosexualismo, el lesbianismo, tocante ciertas creencias que no conforman, no se alinean con lo que es el cristianismo. No pensaron en eso. En otras palabras, no tienen a Dios en el trono de sus corazones, sino pensaron en sí mismos. Y así también que esto sucedió de nuevo con Donald Trump y Kamala. Ambos, digamos, no son buena opción, digamos, pero uno de ellos es peor. Y gracias a Dios que tan siquiera Donald Trump está a favor, por decir, del cristianismo. Está en contra de lo que es el aborto, en contra de cosas que la Biblia nos llama a estar en contra. La otra estaba a favor de que si una mujer embarazada tiene 9 meses y decide, bueno, quiero abortarlo, pues abórtalo. Asesinar a un niño inocente, un bebé inocente. ¿Será que un cristiano genuino va a apoyar eso? Si te pones a pensar, ¿será que un cristiano genuino
¿Será que nosotros vamos a ser de bendición en esa forma? En asesinar, apoyar el asesinato de miles y miles de criaturas. Apoyar lo que es abominable ante la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí para servir al Señor. Señor, yo te sirvo, doy mi vida en sacrificio, aunque esto quizás signifique de que para mí, quizás en mi vida más adelante me llegue a afectar, pero primero tu voluntad, Dios mío, y no la mía. Primero tu voluntad. Estamos aquí para hacer de bendición a otros, hacer voz para aquellos que no tienen una voz. Hoy en día se habla mucho, y qué bien, que de los animalitos, de los perros. Gracias a Dios que ya personas están pensando un poco diferente, porque hay personas, por ejemplo, allá en México, quizás también en Guatemala, en muchos lugares, muchos piensan, bueno, es un animal, no tiene sentimiento, son maltratados y todo eso. No, eso no está bien tampoco. Dios no nos pone aquí para maltratar a los animales. Pero qué bueno que están prestando atención a eso, y ya hay personas que ya están teniendo más cuidado con los animales. Pero al mismo tiempo, qué triste, ¿verdad? Que a un animal le ponen tanto cuidado. Te multan, por ejemplo, hay ciertos animales, ciertas aves, que si tú llegas a matar una ave, te multan, te meten a la cárcel. Pero está bien, no hay problema. O a un niño, a un bebé, eso lo podemos eliminar, no importa, está bien. Ese es el gobierno que querían muchas personas. Ese es el pensamiento, eso es lo que muchos estaban apoyando, y si dicen ser cristianos. ¿Sabes? Hay hospitales de una denominación que se dice guardar el sábado, en donde se hacen abortos. Y eso es un hecho, eso es verdad, cuando uno investiga eso. Y si dicen ser el pueblo de Dios. Tantas cosas que suceden. Nosotros estamos aquí para hacer de bendición a otros, servir a Dios, honrar a Dios. Hay que ser disciplinados y buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿No es lo que dicen las Escrituras? Hemos visto aquí los textos, conocemos. Debemos de buscar de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Quizás no lo hagamos perfectamente, pero es el deseo de nuestro corazón. Buscamos honrar a Dios, glorificar a Dios. Dios quiere que te entregues como sacrificio vivo. Vive para Él. Vive para su gloria. Somos llamados a hacer un sacrificio. Versículo 1 dice que es vuestro culto racional, o en otras palabras, nuestro servicio racional. Servirle a Dios. Hablando de la adoración, en lo cual vamos a estar viendo más adelante, sabemos lo que eso significa realmente, la adoración. Así que es vuestro culto racional, nuestro servicio racional. Segundo, la adoración. Primero, da tu vida en sacrificio en lo que es tu cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Y segundo, la adoración, un sacrificio de adoración. Vamos a ir aquí en Hebreos 13. Un sacrificio, hablando de los sacrificios, el sacrificio de la adoración. Hebreos 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Lo leemos de nuevo? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Por medio de Él, así es, por medio de Él. Porque sin Él, en nuestras vidas, no quisiéramos, no fuera nuestra voluntad, no tuviéramos el deseo, no tuviéramos la fuerza. Necesitamos de Él para poderle darle alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, porque sin Él no podemos. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confianzan su nombre. Necesitamos de Dios. Ya vimos, ¿verdad? Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación. En otras palabras, ocúpate en tu santificación. ¿Y por qué te da el mandato? Porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Por medio de Él.
Necesitamos de Él, dependemos de Él, de hacer un sacrificio, de alabarle, de adorarle. ¿Cuál es lo céntrico de la alabanza, de la adoración? Es la obediencia, ser obedientes a Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a dejar su trono. ¿No nosotros deberíamos ser igual? ¿Estar dispuestos a vivir para su gloria? Ya sea que eso signifique negarme a mí mismo. Somos llamados a vivir para su gloria. En acción de gracias. Gracias, Señor, por la vida eterna. Ahora entrego mi vida para tu gloria. Vivo para tu gloria. Dame saber tu voluntad. Ayúdame a honrarte. Versículos 12 también dice aquí en Hebreos 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que Él estuvo dispuesto a dejar su trono, vivir entre nosotros. No solamente estuvo dispuesto a vivir entre nosotros, sino morir, ir a la cruz del Calvario, ser crucificado. Estuvo dispuesto. Él entregó su vida, en su vida por nosotros. ¿No sería en acción de gracias decir, entrego mi vida también para servirte, mi Señor, mi Salvador? Tú estuviste dispuesto. Tú nos diste ejemplo. Eres digno de que yo también, en acción de gracias, te diga, aquí está mi vida. La entrego en sacrificio vivo para tu gloria. Versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Le demos gloria, honra, alabanza y adoración. ¿Estás dispuesto a sobrellevar las pruebas que lleguen a tu vida? Señor, venga lo que venga, pase lo que pase. Está esta alabanza que dice el alfarero, ¿verdad? Dice, te voy a moldear, pero en ella vas a llorar. ¿Estás dispuesto? Quizás a veces cantamos esa alabanza, pero el tiempo de la prueba se nos olvida. Y en vez de darle gracias a Dios, en vez de darle gracias, Señor, para tu gloria recibo esto, me acerca a ti, en vez de hacer eso, renegamos, cuestionamos al por qué y esto y el otro. En realidad, a veces cantamos, pero a veces no meditamos en lo que estamos cantando. A veces decimos, Dios, acércame más a ti, pero cuando te estás acercando más a Él, dices, Dios, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué esto en mi vida? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué esta tribulación? ¿Estás dispuesto a sobrellevar las pruebas que lleguen en tu vida? Pase lo que pase, suceda lo que suceda. ¿Estamos dispuestos? ¿Dispuestos a entregar tu cuerpo en sacrificio vivo para alabanza y gloria a nuestro Dios? ¿A poco crees de que nuestro Señor Jesucristo tuvo una buena vida cuando estuvo aquí? ¿No creas que Él descendió y fue recibido como rey? ¿Fue visto como un rey? ¿Le hablaron como si fuese rey? No. Él tuvo una vida donde dijeron, tú eres un hijo de fornicación. Creían que fue producto de fornicación, de un adulterio. Eres un hijo de un carpintero. Fue visto como un malhechor. Fue visto como una persona que causaba división, problemas. Muchos se ofendieron por él, por lo que él decía. Fueron ser ofendidos. Lo odiaron. Hablaron mal de él. Le escupieron. Lo bofetearon. Se burlaron de él. Lo odiaron hasta la muerte. Él estuvo dispuesto a sobrellevar todo eso. ¿No es digno de que nosotros estemos dispuestos a sobrellevar lo que venga en nuestras vidas? Él dio un sacrificio de adoración a Dios al Padre. A pesar de todo eso, a pesar de la vida que Él llegó a tener, sus propios hermanos no creían en Él. La Biblia no nos dice tanto, pero quizás en muchas ocasiones se molestaban con Él. Lo malmiraban. Pues ¿quién te crees tú?
¿Eres un falso? ¿No eres verdadero? Sus propios hermanos. Si los propios hermanos de nuestro Señor Jesucristo no creían en Él, hablaron mal de Él, no te sorprendas si tus propios hermanos llegan a hablar mal de ti. No te sorprendas si tus propios hermanos no te llegan a apoyar cuando Dios te está llamando a hacer algo. Mas dile: gracias, Señor. Tú estuviste dispuesto a sobrellevar todo esto por mí. Y yo también lo estoy. Para tu gloria. Así que estás dispuesto a sobrellevar las pruebas. Cristo Jesús los tuvo y le dio adoración al Padre. Tercero, nuestras oraciones de sacrificio. Nuestras oraciones de sacrificio. Y aquí es donde hemos hablado mucho de las oraciones. Y muchos quizás canten alabanza y adoración, les guste alabar a Dios, les guste tener comunión con los demás. Pero hablando de la oración como sacrificio, ¿será que has presentado la oración como sacrificio? Vamos a ir aquí a Salmos 141. 141. Versículo 2. Nuestras oraciones de sacrificio. Salmos 141, versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que suba mi oración delante de ti como incienso. ¿Cuándo fue la última vez que tú ofreciste oración como incienso? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste ante Dios el Padre? Le adoraste, le honraste. Hiciste un sacrificio de darle oración, de orar, tener comunión con Dios el Padre, darle honra y gloria, alabanza y adoración. Cuando oraste. Como hoy en día le digo, hay muchos que se levantan y dan una pequeña oración de 1 minuto, 2 minutos y ya con eso estuvo por todo el día. Si es que oran. Como digo, se ha escuchado de pastores que simplemente 2 minutos al día oran. ¿Has ofrecido tus oraciones como sacrificio? ¿Has, como el salmista, suba mi oración delante de ti como incienso ante tu presencia? ¿Un sacrificio? ¿Has orado al Padre? Dices: no sé qué orar. Bueno, ora. Ora por tus familiares, por tus amistades, ora por otros hermanos. Hay muchos misioneros allá en el mundo en necesidad de oración, que sean guiados, protegidos por muchos hermanos en China, en Japón, en Chiapas, México, que son perseguidos, hermanos en necesidad. Orar por ellos que están pasando dificultades, hermanos en enfermedad. Hay mucho de qué orar por otros hermanos, otras iglesias. No seamos, gracias a Dios que, bueno, aquí no somos así, gracias a Dios que no somos, pero hay iglesias que si tú escuchas sus oraciones, siempre es ellos, y nunca oran por otra iglesia. Nunca oran por otras iglesias allá, en otros lugares, en otros estados, en otras naciones. Nunca oran por ellos. No oran. Como si son los únicos en existencia como iglesia. Hay otros hermanos, otras iglesias, en apoyo en oración. En el lugar santísimo estaba el lugar donde se daba el incienso, se ofrecía ante la presencia de Dios. Vamos a ir aquí en Apocalipsis 5, hablando de esto del incienso. Apocalipsis 5, hablando de la oración. Ir ante la presencia de Dios, orar, tener comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 5. Sabemos que en los pasajes anteriores, Apocalipsis 4, sabemos que la iglesia ha sido arrebatada. La iglesia ya no es mencionada. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia es arrebatada y se nos presenta la iglesia. Se nos habla aquí, es símbolo de lo que podemos ver que es la iglesia. En Apocalipsis 5, versículo 8 dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Nuevamente, cuando habla de
de las arpas, esto algo que acompañaba la alabanza, adoración del pueblo, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto habla, representa de las oraciones de los cristianos que oraban a Dios para ver ese día de redención, ese día donde iban a ver a su Salvador a venir a traerlos. Lo leo de nuevo: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan la iglesia se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, que representan la adoración, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. ¿Oras a Dios al Padre? Hay que orar. Pasar tiempos en oración con Dios. Hoy en día, como le digo, con la tecnología, pasamos tiempo en el teléfono, tiempo en la televisión, tiempo haciendo esto y el otro, pero ¿cuánto tiempo en oración? Y a veces nos preguntamos por qué somos tan debiluchos, por qué son como el chocolate, se derrita ante el sol por estar ahí unos cuantos segundos. Hay que orar, dar el sacrificio de oración ante Dios al Padre, entrar en presencia de Dios en oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, guíame en oración, ayúdame a orar conforme a la voluntad del Padre. Ayúdame a orar. Así que orar a Dios al Padre, presentarte ante su presencia en oración y no ser perezosos, porque tocante a la oración hay mucha pereza entre hermanos. Hay esa pereza espiritual donde no hay oración. Por eso le digo que muy a menudo cuando se habla de tener alimentos, de tener comunión, están bien despiertos, bien animados, pero la oración no están despiertos, no están animados. Más bien están dormidos y desanimados. Hay que dar ese sacrificio de oración ante Dios el Padre. Cuando estamos pasando por dificultades, por dificultosas pruebas, ir ante Dios el Padre, darle gloria a Dios. Gracias por esta prueba que estoy pasando, gracias por esta dificultad que estoy pasando, porque esto me está ayudando a acercarme a ti, porque esto me ayuda a acercarme a mi Señor Jesucristo, a depender de la guianza del Espíritu Santo, a acercarme a tu palabra, a confiar en tus palabras, tus promesas. Me está enseñando a usar la espada del Espíritu, el escudo de la fe y yelmo de la salvación. Gracias, Dios mío, porque me estás moldeando. Gracias, porque estoy siendo conformado a la imagen de mi Señor y Salvador Jesucristo. Sea para tu gloria. Luego hay otro sacrificio como adoración, que es, cuarto, el sacrificio de nuestras posesiones. El sacrificio de nuestras posesiones. Yendo aquí en Hebreos, capítulo 13. En Hebreos 13. Viendo el sacrificio de nuestras posesiones. Hebreos 13, versículo 16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada de que ayudemos, de que estemos dispuestos a dar en sacrificio nuestras posesiones, con lo que Dios nos ha bendecido. Pues Dios, todo es tuyo, de poder ayudar a otros, de poder bendecir a otros, de dar algo para que sea de bendición para la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ver el programa de televisión Acumuladores compulsivos? ¿Verdad que ellos guardan y guardan y guardan y guardan y guardan y no quieren deshacerse de lo que tienen? Así hay personas que guardan y guardan, quizás tienen y no quieren ayudar a otros,
teniendo la habilidad, pudiendo ayudar a otros, no lo hacen, porque les duele, especialmente hoy en día con la economía. Si antes eran duros, ahora son más duros. La bolsita les duele. Pero hay personas que, por ejemplo, esto se mira más allá en Latinoamérica, con los ancianos que están ahí vendiendo sus productos. A veces esos ancianos dan sus productos muy baratos. Y hay personas, y tristemente no sé, quizás hay cristianos, si se les puede decir cristianos, hoy en día sabemos que hay mucho profesante, que en vez de decir gracias y darles quizás más de lo que te pidieron, no es así, sino que más bien les pides que les baje más de lo que te están pidiendo. En vez de ser de bendición, dice gracias porque está barato, aquí están 10 pesos más o 20 pesos más. Dice no le puede bajar unos 10 más o 20 más. Eso es lo que se ve hoy en día. Y se dicen ser cristianos. Ahí andaba una señora así que se decía ser cristiana y profeta. Y anda haciendo eso. Pero debemos de estar dispuestos a dar nuestras posiciones como sacrificio ante Dios el Padre. Pero hay personas así, tristemente. Vamos a ver aquí en Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Dice, pero todo lo he recibido, dice el apóstol, y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren cómo es este dar de los hermanos ante la presencia de Dios. He recibido por Dios como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando se te da la oportunidad de compartir, ¿será que lo haces con gozo? ¿Lo haces con el fin de darle honra y gloria a Dios? ¿O será que, o será que como que nos queremos hacer de la vista gorda, del oído sordo? ¿O estamos dispuestos a dar? ¿Será que cuando se trata de dar para la iglesia, nos duele, pero para dar ahí, vamos, a veces hay personas que van y quieren ir a un restaurante de alta calidad y ¿cuánto es? No, pues 120, ¿no? Aquí con gusto lo doy. Y en la iglesia, ¿cuánto? Pues $2. Hay personas que son así. Ayudar al prójimo. Hoy en día, por el hecho de que tanta sinvergüenza que hay, tanta estafa que hay, podemos ver hoy en día en las, digamos, en la tienda, aquí en la Walmart, se ponen ahí en la esquina, ¿verdad? Algunas personas. Sabemos que vienen personas de otros lugares, de otros estados, y traen unas mañitas con ellos, pero pues aquí ya sabemos esas mañitas. Porque a mí, yo soy una persona que siempre pienso, ¿verdad? Ya he mirado como 2, 3, 4 personas que han hecho esto. Se ponen ahí en la Walmart y ponen ahí un rótulo diciendo necesito gas, ya no tengo gas en mi carro, necesito que me den para el gas, pidiendo ayuda. Y por alguna extraña razón, pues no sé, sabían, yo creo que son profetas, sabían que se les iba a terminar el gas y ya tienen un bote de gas, un gas container, ya tienen ahí para que tú según ahí le van a echar gas ahí y van a echarle a su carro. Digo, wow, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? Que se les acabó el gas y por alguna razón sabían que se les iba a acabar el gas y ya tienen ahí el botecito según para que les des para su gas. Y hay varios, ¿verdad? Que dicen, acabo de llegar. Bueno, extraño, ¿verdad? Acabas de llegar y no tienes ningún familiar. ¿Pero qué les puedes hacer en eso? Bueno, he visto personas cuando dicen, acabo de llegar, bueno, qué bueno que acabas de llegar. ¿Sabes qué? Tengo un buen trabajo para ti. Vamos a ir aquí, tengo esto, y a ver si... Y ahí dices, no. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad ellos no quieren ayuda. Si quieres, necesitas gas, ok, ¿a dónde está tu carro? Vamos a verlo y a ver cuánto le echamos. O alguien que pida ayuda, ok, no te voy a dar dinero, pero necesitas alimento, ok, yo voy y compro un alimento, te lo traigo. Y eso es algo que hace tiempo atrás yo iba a darle a alguien
algo de dinero, pero escuché a personas y diciendo esto, le dije, no, ok, mejor. De ahí en adelante dije, no voy a dar, o a lo mejor doy un alimento, ahí ya me aseguro que sí se lo van a comer, no lo van a usar para otra cosa. Una ayuda, ok, necesitas ayuda, bueno, tengo un trabajito, vamos a ver si es cierto. Aquí ya no necesitamos, vamos a estar en la Mission House. ¿Necesitas ayuda? Bueno, ve a tal lugar, ahí les dan ayuda. Ahí dan ayuda. Pero no van. ¿Por qué? Porque la mayoría nada más quieren estafar a las personas. Quieren dinero fácil. Hay personas así. Pero por esa razón no nos vamos a enfriar, sino tenemos que ser sabios y decir, ok, vamos a ver si es cierto. ¿Dónde está tu carro? Compro un alimento. Compro un agua, una comida a los que están necesitados. Podemos ayudar. No nos dejemos enfriar por aquellos que andan ahí nada más queriéndose aprovechar de la bondad de otros. Así que cuando se te da la oportunidad de compartir, ¿estás dispuesto? Lo hago para tu gloria, Dios mío. Pues todo es tuyo. Gracias por la bendición que tengo. Mencioné hace rato los misioneros. Hay misioneros de necesidad. Hay misioneros que andan en otras naciones. Han dejado su familia. Han dejado su lugar de comfort para ir a otra nación y compartir el evangelio. Orar por ellos. Y si conoces de un ministerio, de una iglesia que sea bíblica, obviamente hay que fijarse en eso, que sean bíblicos, y mandar un apoyo. Ayudar a otros. Hay misioneros ahí ayudando a los niños pobres. Niños que tienen necesidad de alimento, necesidad de un agua fresca, no tienen agua fresca, pero se hacen pozos, están haciendo pozos y obviamente todo eso se toma de dinero. Y poder ayudar, hay maneras de ayudar a otros. Hay manera de ayudar a otros. Luego otro sacrificio, el sacrificio de pureza. El sacrificio de la pureza. En Salmos 51, vamos a ir ahí. En Salmo 51. Ya vamos a terminar. Como dije, el mensaje no va a ser tan largo. Es un mensaje simple, pero busquemos poner en obra lo que aprendemos. Salmo 51, viendo el sacrificio de la pureza. Sabemos que el rey David había pecado. Después fue quebrantado. Pidió perdón a Dios. Sin duda alguna, después de ahí, no lo dudamos, buscó vivir en pureza, quebrantado ante la presencia de Dios. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito. Una persona humillada ante la presencia de Dios, de estar quebrantados. Si hemos pecado, Dios, perdónanos. Ayúdanos a no pecar más, a seguir pecando. Ayúdanos a no pecar más. Perdónanos, ayúdanos a vivir en santidad, en obediencia, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, levántanos, fortalécenos. Ayúdanos a dar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, vivir en obediencia. Sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Quiero ser santificado, quiero ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Santifícame, sométeme a ti, a tu palabra y a tu santa voluntad. Vamos a ir aquí en Isaías 66. Isaías 66. Versículo 1 y 2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Aquel que es pobre y humilde en espíritu y tiembla a mi palabra. Aquel que escucha la palabra de Dios, busca vivir la palabra de Dios. Escucha que Dios es santo, santo, santo. Y escucha que dice: sed santo porque yo soy santo.
Y dice, amén. Voy a ser santo. Quiero vivir en santidad. Quiero honrar a Dios al Padre en vivir en santidad. El sacrificio de la pureza. Una buena oración es: Dios, te entrego mi cuerpo en sacrificio, vivo, agradable. Quiero vivir para ti. Dame la gracia, la voluntad. Ayúdame a vivir para tu gloria. Ayúdame a guardar mis ojos, guardar mis labios, guardar mis pies, mi andar. Quiero vivir de una manera que te dé honra y gloria. Quiero seguir a Cristo, exhibir a Cristo, honrar a Cristo. Quiero ser como Cristo. Y no solamente hablando de eso, ser como Cristo en el sentido de que Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Él vivió una vida de oración. Él nos dio el ejemplo de entrar en oración a Dios al Padre. Dios, perdóname si he sido negligente en mi vida de oración. Quiero tener una vida sana de oración. Quiero tener una comunión contigo. Enséñame a orar. Guíame en oración. Crezca en mi vida de oración. En mi vida de obediencia. Quiero madurar como cristiano. Quiero ser obediente. Quiero darte honra y gloria en todo lo que yo hago. Mediten en las áreas que pueden ser ofrecidas como sacrificio a nuestro Señor. ¿En qué he sido negligente? ¿En qué tengo que entregar a Dios como sacrificio? De ser agradable a Dios. ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque Cristo no solamente vino a salvarnos de la condenación eterna, sino vino para que vivamos para su gloria. Vivamos para la gloria de Dios el Padre. Ser de bendición para otros, para la gloria de nuestro Padre Celestial. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Pongámonos de pie.